de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Ahora con mucha alegría y gozo entonamos el himno de alabanza a nuestro Dios. Gloria. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso. Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Porque tú solo eres santo, altísimo Jesucristo. Porque tú solo eres santo, altísimo Jesucristo. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo. Por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. La celebración la vamos a ofrecer por la salud del padre Aristides Rodríguez y su familia, la niña Sofía Montenegro, padre Juan Chavarría, Seidy Sánchez, Rodolfo Jiménez, Leida Mercedes Contreras, Zuleika Rivera, Angélica Cuevas, Shirley Sánchez, y también por el alma de nuestros hermanos difuntos, Gigna María González, Luzmila Caballero y Roger Ruiz Serrano. Oremos. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a servir a los hermanos y a no ser servidos, te rogamos les concedas disponibilidad para la acción y humildad en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y con mucha atención escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Habían 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, y con el otro volaban.
y se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro Rey.
Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada en secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítalo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar este sábado de la semana 14 del tiempo ordinario y en él la alegría de tener con nosotros un nuevo presbítero que viene a anunciar a la Iglesia lo que ella misma es, una iglesia servidora, iglesia samaritana, iglesia amada e iglesia para amar. Y estos textos que hemos compartido en este día no pueden ser más luminosos para este momento, y cómo la palabra se derrama para que veamos el camino de ser Iglesia de Cristo. Y podemos partir de este Salmo 92, en el que decimos: Señor, tú eres nuestro Rey. En esta frase nos jugamos toda nuestra vida, porque solamente puede reinar en nosotros o Dios o el mundo. No hay tonos grises. O reina Dios, es decir, reina el amor en nosotros, con él la alegría, la paz, la justicia, la vida misma, o reina el mundo, el miedo y todo lo que viene del miedo: odios, resentimientos, peleas, envidias, combates, juicios y todo lo demás. Por lo tanto,
debe volverse una petición para nosotros y debe ser la petición del neopresbítero siempre: Señor, reina en mí, sé tú mi rey, entendiendo que el rey es dueño de todo el territorio. Al rey se le conoce y se le reconoce como único dueño. Dios es nuestro dueño, pero no en cuanto posesividad, sino en cuanto esencia. Somos parte de Dios mismo, tenemos su mismo espíritu, y es ese espíritu el que hoy nos toca la puerta de nuestros corazones y nos regala este texto de Isaías 6:1-8, que constituye precisamente la llamada, la vocación de Isaías. Isaías capítulo 6 va a mostrar toda una serie de figuras para hacer entender el encuentro que él ha tenido con Dios. Primero está en el templo, dice, está mirando lo magnífico que se está dando, ve una serie de figuras, la orla del manto de Dios. Esto es figura. Dios no tiene mantos, Dios es espíritu, pero está usando un lenguaje propio de su época, propio para poder entender lo que él ha experimentado. Recuerden que la experiencia mística interior no se puede comunicar, sino a través de figuras, a través de comparaciones. Pero no es que Dios tenía una orla larga y un vestido, no. Está hablando de la presencia de Dios como rey. Porque ¿quién usa en Israel o en los pueblos vecinos un manto? Los reyes. Entonces, usar la figura de que la orla del manto llenaba todo el templo, es decir, este rey es superior a todos. Es un rey que lo llena todo. Ese es Dios. Habla de figuras como serafines, etcétera, con 6 alas. Todo es figura de la época. Y hay algo interesante, dice: y todos gritaban, santo, santo, santo es el Señor. Ese santo es el que usamos en la liturgia de hoy todavía. Triple vez santo, Señor de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Su manifestación, su vida lo llena todo, de tal manera que sin Él nada, sin Dios nada, sin el Espíritu Santo nada. Y es aquí en este versículo donde se nos toca a nosotros nuestra vocación, tanto la del pueblo santo de Dios como fiel o fieles, como la del pueblo santo de Dios como presbíteros, obispos o diáconos, es decir, como ministros, como servidores de la iglesia. Dios siempre llama a la comunidad, a un pueblo, en el caso nuestro, un pueblo bautismal, un pueblo que tiene una identidad propia, hijos de Dios. Estamos revestidos de Cristo, estamos dentro de Cristo, incorporados a Cristo, somos iguales en Cristo, somos uno en Cristo, somos santos con Cristo y somos coherederos con Cristo. Esa es nuestra identidad, la identidad bautismal. Es la identidad de todos y de todas. Es la única dignidad que hay en la iglesia, y es una dignidad para todos y para todas, porque en la iglesia de Cristo nadie es más que nadie, ni nadie más pequeño que nadie tampoco. Eso se lo decía el día miércoles a los obispos en Panamá. No puede haber sinodalidad si no aceptamos que en la iglesia
todos tenemos la misma dignidad. Y que si hay diferencia es en función de la ministerialidad, el grado de servicio que damos. Y precisamente cuando Isaías ve a Dios cara a cara, dice, él responde: ay de mí, porque estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Es decir, soy un hombre que falla, soy un hombre que se equivoca, soy un hombre que tengo límites en el espacio-tiempo. Y la respuesta de Dios será siempre la misma. Así como la respuesta del hombre es siempre la misma: yo no puedo, yo no soy digno, yo no soy capaz, tú no eres digno, tú sí eres digno. Esa es la respuesta del ser humano. Y regularmente cuando nos toca a nosotros decimos: no podemos, yo no puedo, yo no merezco esto, yo no soy digno de esto. Y Dios le respondió: mira, yo he tocado tus labios. Cuando dice que uno de los serafines llevó con las tenazas la brasa ardiente a la boca de Isaías, que también es un símbolo. Esa brasa ardiente significa el amor de Dios, la misma figura de Dios, porque todo lo ardiente es símbolo de lo divino. En ese ambiente de la media luna fértil y más allá todavía, incluso en América Latina también, en las sociedades precolombinas, el fuego es signo de la divinidad. Cuando se le toca con esas brasas ardientes, está diciendo: la divinidad te está tocando. No pienses en tus fuerzas, no creas que realizas tu servicio con tu fuerza. Y esto es para los presbíteros, para los diáconos, obispos y para todos los laicos y laicas. No podemos ejercer el ministerio o los ministerios con nuestras fuerzas, sino con el toque maravilloso de Dios, con el toque de su amor. Y es aquí donde dice: tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Soy yo quien te limpio, soy yo quien te he elegido y te purifico y te voy guiando para vivir este ministerio. Y va a decir Dios: entonces, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y Boris y muchos más hemos respondido: aquí estoy, Señor, mándame a mí. Pero mándame ¿a qué? ¿A qué le decimos: Señor, aquí estoy? ¿A qué le decimos: mándame a mí? Y entonces desde el Evangelio entendemos la misión nueva de la nueva alianza. No se puede entender ningún ministerio si no es desde la categoría de alianza. El Dios verdadero ha hecho alianza amorosa con su pueblo. Y esa alianza está sellada en la Eucaristía, la nueva alianza, la definitiva. Por eso es que despreciar la Eucaristía es despreciar la alianza, es despreciar el amor. La única Eucaristía, no hay Eucaristías. Yo recuerdo cuando estuve en Europa, un sacerdote me dijo que él llevaba una lista de todas las Eucaristías que había celebrado. Iba por la 13.000 no sé cuánto. Dice: ¿a que tú no sabes cuántas tú has celebrado? Me dijo. Yo le dije: sí, claro, una sola. La única Pascua de Cristo. Una sola que a través del tiempo y el espacio acontece
por la categoría del memorial y la epíclesis, es decir, por la categoría de la anamnesis, la memoria que hace presente, y la invocación del Espíritu que hace presente realmente ese acontecimiento, el único. Eso es lo que va a hacer Boris, va a ser posible hacer presente el único misterio de Cristo, la única Pascua. Somos nosotros los que le damos categorías a una Eucaristía solemne, una no tan solemne, una con canto, una sin canto, una con incienso, otra con incienso, una con la renovación, otro con los neocatecúmenos. Esas son categorías humanas, solamente, porque es una sola Eucaristía, la que preside Jesucristo. Puede ser la Eucaristía más sola, con 2 personas sin canto, o la que tenga 5.000. Puede ser la que hace el Papa o la que hace un presbítero de un pueblo lejano. Es la misma Pascua de Cristo, la misma de la noche pascual, la misma. Eso es lo que hace el presbítero. Y eso es un servicio a la comunidad, un servicio a los demás. Y fíjense que Jesús dice en Mateo 10, 24, 33, sepan algo, el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que el Señor. Le basta al discípulo ser como el maestro. El anhelo de Boris, el anhelo mío y de todos nosotros, sin excepción, ha de ser el de vivir como nuestro maestro. Que lejos de las ideas que nos han metido, de puritanismos, moralismos, legalismos, que no tienen nada que ver realmente, es una vida que como consecuencia sí tiene una forma moral, una forma relacional, claro que sí, pero que parte de una experiencia interior, una experiencia del corazón, una experiencia que hará que vivamos como iglesia, ya sea ministros laicos, ya sean ministros ordenados, en 3 categorías: en el amor, en la alegría y en la libertad. Vivir el amor, saber que somos amor, que así como Jesús dice, me han llamado adversario de la fe judía. Dice, a mí me han llamado adversario de la fe judía. Satanás, le Satán. Es decir, si hay una persona que también le llamaron le Satán, es a Jesús, porque se oponía a la ley judía en gran medida. Dice, ¿qué no dirán de ustedes? Claro, Jesús está advirtiendo a los discípulos que cuando se empiece a vivir y a enseñar el auténtico camino de Dios, el auténtico camino del amor, de la alegría y de la paz, los mismos cristianos, los mismos católicos son los que se van a oponer a ti, son los que te van a señalar, los que se oponen a lo que tú dices. ¿Por qué? Porque así es, así ha sido siempre. La gente no soporta el esplendor de la verdad, la gente no soporta el esplendor de la luz de Cristo. Y fíjense, por eso dice, no teman a los hombres, no teman a los seres humanos, porque todo está al descubierto desde Dios. Les digo algo, dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Evidentemente, esta frase no pudo haberla dicho Jesús, por una sencilla razón, porque en la mentalidad de Jesús no había esa categoría de cuerpo y alma. Esa categoría es griega, eso entró después. En el mundo de Jesús no pudo haber dicho eso jamás, porque para Jesús no hay cuerpo y alma. Nosotros no oramos por las almas, porque es una categoría griega. En Jesús hay un ser integral, el Espíritu encarnado. ¿Qué está diciendo Jesús? Si vamos a una Biblia que se llama la Peshitta, que es la Biblia aramea de uso hoy de más
de 5 millones de personas de rito arameo, encontraremos que lo que quiso decir es: no tenga miedo al que le puede hacer daño a tu vida física. Tenle miedo a aquel que te roba lo que tú eres. Amor. Ten miedo a perder el amor. Eso es perder la vida. Y eso lo sabemos también por 1 Juan 3:14 y siguientes. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Desde allí se entiende que el ministerio al que Dios nos llama es un ministerio de vida, es un ministerio de amor, de entrega total. Dice: no se preocupen por nada, dejen todo en manos de Dios, todo en manos del Señor. Y es aquí donde entendemos ese triple ministerio del presbítero, que es el de apacentar, el de enseñar y el de santificar. A Boris le va a tocar comenzar a ejercer ese triple ministerio. Por un lado, apacentar. Antes se llamaba gobernar, pero la palabra más bíblica es apacentar, guiar. Y decía un teólogo, Beauchamp: no pretendamos apacentar las bestias que vemos delante de nosotros si primero no apacentamos la bestia que llevamos dentro. El ministro, lo primero que tiene que aprender a lo largo de los años es apacentar su propia bestia. Esa que dice la palabra que anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Es la bestia interna que llevamos, que podemos llamarle ego, como querramos. El primer reto para un sacerdote es aprender a dominar su propia bestia, porque es desde allí donde podremos entender a los demás, entender que cada uno también lleva su bestia, que muchas veces le derrumba, que otras veces le tira lodo, que otras veces le ahoga y otras veces le hace correr y otras atacar a los demás. El que empieza a reconocer su propia bestia y a saber manejarla, domarla, podrá hacer un proceso con los demás, entender a los otros, apacentar a los otros y así poder tener olor a oveja, caminar con la gente. Te repito, Boris, lo que decía el Papa Francisco: prefiero una iglesia enlodada, ensuciada por estar metida con las ovejas, que una iglesia enferma por la soledad, por quedarme cerrado, sin conexión con los otros, sin encontrarme con las otras personas. Saber apacentar. El segundo elemento que llevarás a cabo es enseñar. No enseñarás, Boris, porque sepas más. No sabemos más que los demás. Todos sabemos lo mismo, solo que no sabemos que lo sabemos. En el fondo nuestro, que es el Espíritu, todos tenemos la luz, todos tenemos la verdad, solo que no accedemos a ella por distintos motivos, y regularmente porque nos cerramos a la luz. El camino de enseñar es el camino de llevar a la gente a una experiencia de conocimiento de Dios, una experiencia desde la palabra, llevar a las personas al encuentro con la palabra, pero realmente con la palabra. Recordemos que el texto de la Biblia es un texto humano. La Biblia fue escrita por hombres, es humanísima. Y lo maravilloso es que dentro del texto humano hay una palabra divina. La palabra texto viene de texere, tejido, tejer, el latín tejido. Y un tejido está hecho por muchos hilos.
el sacerdote, el presbítero, tiene que prepararse para que la gente cuando ve la palabra no tome un hilo y diga que ese hilo lo dijo Dios, cuando no lo dijo Dios, sino el hombre que escribió. El presbítero enseña desde una experiencia profunda con la palabra. Eso se llama cercanía con la palabra. El presbítero que va a enseñar va a profundizar el estudio bíblico para poder sacar los hilos de la revelación dentro del texto. Porque hay hilos que dicen que Dios dijo, pero lo dice realmente el hombre. Y hay otros hilos que son los que dice Dios y que muchas veces son los que tapamos o no vemos. El presbítero es aquel que enseña ante todo a descubrir la revelación de Dios para hacer la vida. Y esta está conectada con el tercer elemento del ministerio, santificar. Tomando los hilos de la revelación de la palabra, los hilos de la tradición y del magisterio, llevar al pueblo de Dios, al pueblo santo de Dios, a que se dé cuenta que es pueblo santo, a que deje de creer que es un pueblo miserable, pecador, maldito. No, es un pueblo que se equivoca, sí. Es un pueblo que comete pecado, sí, pero no es pecador. Es un pueblo santo. Es una comunidad santa. Es una iglesia santa, que lo repetimos cada vez que hacemos el credo. Creo en la iglesia que es una, santa, y esa iglesia eres tú. Santificar no es hacer nada extraño, es simplemente quitar los velos que hay en la conciencia de la comunidad y propia para distinguir la luz de Dios en nosotros. Lo que dice hermosamente San Juan Pablo II en Nuevo Milenio en UNTE 43. El primer camino de la comunión, de la espiritualidad de comunión, es una mirada del corazón. El presbítero, para poder regir, enseñar y santificar, necesita aprender a ver desde el corazón. Porque si vemos con los ojos, veremos el blanco, el negro, el feo, el bonito, la bonita, la fea, la alta, la bochinchosa, el bochinchoso. Eso es lo que veremos con los ojos. Ver con el corazón es ante todo verme a mí, dice San Juan Pablo II, y descubrir el misterio trinitario en mí. Darme cuenta que estoy habitado por la Trinidad y que vivo en la Trinidad, que vivimos en Dios, que en Él nos movemos, somos y existimos. Y luego, dice, cuando ya he descubierto a la Trinidad en mí, verla en los demás. Y cuando la veo en los demás, ir a los demás a decirle, la Trinidad está en ti. Dios está en ti porque tú estás en Dios. Tú eres divino, tú eres santo, tú eres santa, vive lo que eres. Y entonces, así, el presbítero se convierte en un instrumento luminoso del amor de Dios. Esto es lo fundamental, que uno como presbítero vaya creciendo para ser instrumento del amor de Dios. Y si en un momento caes, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Recuerda que Dios vuelve a tocarte los labios con el fuego de su amor. Y si caes otra vez, toma la bandera y dale un beso, la bandera del amor, y levántate y sigue adelante. Porque el camino de los hombres y mujeres de Dios no es un camino de personas que no fallan, sino de personas que se levantan porque confían en el amor misericordioso de Dios. Y hay que ver nada más la escritura. David para acá, todos cayeron terriblemente,
pero volvieron a confiar en la misericordia infinita de Dios. Y un último consejo que ya Boris sabe, pero que es bueno siempre recordar: hacer un esfuerzo de no juzgar nunca nada ni a nadie, de no ser jueces implacables, sino de ser hombres del amor, de la ternura, de la compasión de Dios. Que cuando confesamos, cuando tratamos a una persona, aun cuando le llamemos la atención, podamos hacerla de tal manera que la persona advierte que se está haciendo desde el amor, y por el amor y para el amor. Que aun cuando se llame la atención, se haga de tal manera que la persona comprenda que lo está haciendo o lo estamos haciendo desde el querer de lo mejor para ellos o para ellas o para todos. Convertirnos, como dice el Papa Francisco, en aquellos revolucionarios de la ternura de Dios. Te invito, Boris, a sumarte a esta revolución de la ternura. Y yo le sumaría: sé un revolucionario del amor, sé un revolucionario de la compasión, sé un revolucionario de la ternura. Que así sea. Amén. Confiados en esta palabra que hemos escuchado, presentemos al Señor nuestras oraciones, nuestras intenciones, y oremos todos juntos con la Iglesia. A cada petición decimos: te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que brille a través de ella la realeza del Señor y siempre esté atenta y dispuesta en la alianza incesante de la gloria de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, que el Señor purifique sus proyectos, palabras y acciones, poniéndolas al servicio de la gente. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes que padecen ultrajes y humillaciones en el ambiente escolar, que tengan la certeza de que tales actos no son la última palabra sobre su vida, sino que confíen en el poder de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y por los que experimentan la fragilidad humana, para que en los momentos más duros puedan contar con la estabilidad de que Dios que guía a su grey por las vías de la salvación. Oremos. Te rogamos, óyenos. Seguimos orando por la salud del Padre Aristides Rodríguez y su familia, la niña Sofía Montenegro, Padre Juan Chavarría, Seidy Sánchez, Rodolfo Jiménez, Leida Mercedes Contreras, Zuleika Rivera, Angélica Cuevas, Shirley Sánchez. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Señor y Dios nuestro, y concede a tu Iglesia los ministros que necesita para un servicio más eficaz a los hombres. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino presentamos nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Este es el momento de arreglar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vive
acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor, y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Oren, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio